Y bueno, vamos a platicar ya en unos momentitos más con Janet Martínez. Janet Martínez es un testimonio. Su hermana Lucero Martínez es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y vamos a platicar con ella justamente sobre el tema de cómo teniendo COVID, su hermana ha sufrido mucho el tema de la burocracia e incluso le piden asistir presencialmente para tramitar este tipo de incapacidades. Entonces, es un poco una llamada de atención a las autoridades porque sabemos que además también por los mismos testimonios muchas de las clínicas se manejan de manera separada. Entonces, por aquí ya tenemos lista a Janet Martínez. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Diana, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias, Janet. Mira, fíjate, estuvimos platicando ahorita con el doctor justamente Mauricio Rodríguez de todo lo que viene con el tema de las vacunas, con el tema también incluso de las secuelas de pues esta enfermedad terrible que pues sigue azotando a todo el planeta. Y uno de los temas que a mí me llamó mucho la atención, Janet, el caso de tu hermana, porque no es un caso aislado y es un caso que afecta a muchos derechohabientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que parece que la burocracia, bueno, los que conocemos y hemos tramitado incapacidad o cualquier tipo de trámites en el Seguro Social, sabemos lo engorroso y lo complicado y desgastante que es tramitar prácticamente cualquier cosa en el Seguro Social. Y si bien de pronto en algunos momentos han implementado diferentes políticas, a lo mejor en algunas clínicas ya se hacen llamadas para hacer, ya vía telefónica se pueden concretar citas médicas, en otras te piden formarte a las 4 de la mañana para tener una cita médica, digamos, tradicional. En este contexto, pues vemos, Janet, que pues en medio de la pandemia, las condiciones de la burocracia pues permanecen y pues en una situación que pues se ve bastante absurda, a un paciente de COVID lo piden salir para ir a hacer un trámite. Pues Janet, a ver si nos platicas un poquito qué sucedió con tu hermana, cuál es el caso en estos días. Sí, mira, mi hermana comenzó con síntomas el sábado 19 de diciembre. Entonces, pues ya estuvo en resguardo y el día lunes fue a la clínica de urgencias del seguro en Guanajuato. Cuando llegó ahí le dijeron que no le podían hacer la prueba porque no tenían reactivos suficientes, pero que tenía todas las características, toda la sintomatología de COVID. Y pues la mandaron a resguardarse a la casa y le dieron una incapacidad laboral por 5 días, es decir, la incapacidad se vencía el viernes 25. La indicación que le dieron ahí en urgencias fue que el pasado esos 5 días fuera un familiar o un amigo sano a renovar su incapacidad a la clínica familiar, que es la número 50, la de Guanajuato. Entonces, pasan esos 5 días, el día 5 de la incapacidad iba a ser el viernes 25, que pues era festivo. Entonces, un día antes, mi hermana pues estaba tratando de organizarse para poder ir a renovar la incapacidad, ya que ella el sábado en su trabajo sí labora. Entonces, pues nosotros sabemos, como ya mencionaste, que hay algunos trámites que se pueden realizar a través de Internet. Nosotros intentamos con el permiso COVID, que se gestiona desde Internet. Pero hubo una situación ahí medio particular, ya que mi hermana al intentarlo, bueno, ves que uno de los síntomas puede ser que tengas como malestar en los ojos. Entonces, entre que no veía bien y todo esto, por error señaló les hacen un test para este permiso COVID. Entonces, en una de las preguntas del test, puso una opción, una respuesta que no era, pero ya, o sea, no se dio cuenta y ya no lo pudo regresar. Entonces el permiso, lo que ella marcó equivocadamente fue que tenía dificultades para respirar, no las tenía. Entonces al marcarlas, pues ya no pudo, ya no le dio la opción de permiso COVID, sino que lo determinó como un caso, pues, más grave y le pedían acudir a la clínica. Cuando nosotros vimos que esta opción estaba agotada, dijimos, no, pues entonces, ¿quién puede ir a tramitar la incapacidad? Mi hermana y yo vivimos en diferentes ciudades. Ella vive en Guanajuato con mis papás y sus hijas. Yo vivo en León. Entonces, fue así como,
pues ella no puede ir porque tiene COVID, yo no puedo ir porque vivo en otra ciudad y porque aparte también estaba teniendo sintomatología, entonces también estaba en confinamiento. Entonces no fui yo, fue mi otra hermana que vive en Irapuato. Entonces se trasladó desde Irapuato hasta Guanajuato. Como contexto son aproximadamente media hora de distancia. Y entonces llega y le dicen en la clínica que no le pueden dar la incapacidad porque tiene que ir el paciente y que además no le pueden dar la incapacidad porque no le hicieron una prueba a mi hermana, una prueba de COVID. Entonces mi hermana les comenta, mi hermana Erika, que fue la que fue por la incapacidad, les comenta pues que en urgencias le dijeron que no había reactivos y que pues solamente bastaba con que fuera a renovar la incapacidad con toda su documentación. Entonces le dicen que no, que tiene que ir mi hermana, la que estaba enferma. Entonces pues ya. Otra vez hablamos a la línea 800 que tiene habilitada el IMSS para pedir información, o sea, si no podía hacer el trámite otra persona. Y en esa línea 800, pues lo que nos indicaban era que no, que a pesar de que cada clínica tiene la facultad de decidir si la incapacidad se la dan o no a algún familiar, pues que si la indicación era que fuera el enfermo, pues tenía que ir. Entonces, pues ya tuvo que ir mi hermana el mismo 24 en la tarde, pues sí, en la tarde a que le renovaran la incapacidad. Entonces, pues esa es la situación, ¿no? A mí lo que me preocupa es que lo publiqué en redes sociales y me encontré con que un montón de personas me comentaban pues que estaban en situaciones similares. Entonces, pues como mencionando, es un caso aislado. Claro, ¿no? Y uno de los temas que, digamos, llama la atención es sobre todo la diferencia de políticas en las diferentes clínicas, que no hay una digamos, algo homologado, ¿no? En términos de ese tipo de trámites, porque por un lado dicen en algunos casos, justamente también de la gente que te respondía, que se podría hacer vía online o hasta vía telefónica. ¿Ustedes vía telefónica tuvieron, digamos, algún tipo de atención adecuada o sufrieron, digamos, la misma negativa o hasta que terminó tu hermana de ir presencialmente? O sea, telefónicamente me refiero que telefónicamente no fueron tampoco, no hubo respuesta. Pues no hubo respuesta satisfactoria, porque, o sea, pues sí te atienden la llamada y al final, o sea, la información que a mí me daban de manera personal vía telefónica era esa que cada clínica determina. A mí esa situación me molestó mucho, ¿no? O sea, yo incluso de manera ya molesta les decía que si entonces me estaban diciendo que el IMSS no tenía un protocolo estandarizado de atención, ¿no? Que si al ser una institución federal, entonces le dejaban pues al arbitrio de cada clínica que tomara sus propias decisiones. Entonces, básicamente la respuesta era que sí, que cada clínica decide, y lo que me parece más preocupante no es que cada clínica decida, sino que además dentro de la propia clínica hay contradicciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi hermana, le dan la indicación, primero, de que no le pueden renovar la incapacidad porque tiene que ir el paciente. Entonces, y que además no solamente tiene que ir el paciente, sino que tiene que hacerse la prueba cuando anteriormente le habían dicho que no tenían reactivos. Entonces, llega mi hermana, sale del confinamiento para hacerse la prueba, y entonces llegan y le dicen que no le van a hacer la prueba porque no la pueden atender porque no es su turno, o sea, porque la citaron en la tarde y ella tiene un turno en la mañana. Entonces llegan y le dicen que no le pueden hacer la prueba porque no está acudiendo en el horario de su turno. Entonces fue así como de, pues entonces me sacaron de mi casa para nada. Entonces, esta situación molestó mucho a mis dos hermanas que llegaron juntas, y bueno, otra vez se dio un conflicto, y ya hasta este momento del conflicto es que el personal de la clínica fue que accedió a realizarle la prueba a mi hermana y a extenderle la incapacidad, pero pues ya tuvieron que pasar a recogerla de todos modos. Fíjate, fueron el 24 a hacerle la prueba y la incapacidad se le entregaron hasta el lunes siguiente. Entonces, pues en ese Pues sí, tiempo... Janet, la verdad. Perdón, te escucho. Sí, adelante. No, pues ya nada más. Sí, justamente.
Perdón, adelante, Janet. No, nada, lo que pasa es que escucho así como de Bueno, manera... creo que ya estamos teniendo también un problema. ¿Me escuchas, Janet? Es que estamos, creo que teniendo como un delay, creo que como, no sé si tu conexión no está, creo que muy estable, creo que estamos teniendo ahí una baja de tu señal. ¿Ya me escuchas bien? Gracias. Sí, ya. Pues Janet, bueno, te agradezco mucho que nos hayas platicado este caso. Creo que es importante que las autoridades pongan atención a este tipo de situaciones porque no es posible que en plena pandemia, pues, y sobre todo cuando la instrucción es quédate en casa y sobre todo si estás si estás padeciendo esta enfermedad de COVID-19, te pidan asistir presencialmente, pues sí resulta bastante absurdo, ¿no? Incluso hasta para riesgo para las propias instancias o para las propias autoridades de las clínicas, ¿no? Que quede como un llamado de atención, Janet, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta videollamada y si te parece, pues seguimos en contacto. Gracias a ti y, por cierto, antes de despedirme, pues, feliz Día del Periodista por ayer. Muchas gracias, Janet. Un fuerte abrazo, que estés muy bien y feliz año. Gracias, igualmente. Bonita tarde.